Isabel Mejías es, como saben ustedes, psicóloga, orientadora, parte también de la organización de la Escuela Local de Padres, que el próximo jueves tiene de nuevo de familias. ¿Lo he dicho bien? De familias, no de padres. El padre será antes, de familias. Sí. Perfecto. Pues es la próxima semana, el próximo jueves, cuando hay esa conferencia que va a ofrecer Ángela García, que hace algo que se llama arteterapia. Muy buenos días, Ángela. Hola, buenos días. Con tranquilidad, ¿no? Sí. ¿Estás bien? Sí. ¿Relajada? Sí. Bienvenida. Gracias. Cuéntanos qué es esto de la arteterapia. Pues es una terapia que utiliza el arte como medio de expresión. Es decir, lo que te permite es, con la creación, sacar tus imágenes interiores. Las exteriorizas y entonces las puedes ver porque las materializas, te puedes ver mejor y las puedes transformar, cambiando la obra que has creado. ¿Me puedes dar un ejemplo práctico para que lo entendamos un poquito mejor? A ver, ¿cómo te diría? ¿De qué manera lo harías? ¿Con una persona concretamente? ¿De qué manera? Según la persona. Por ejemplo, vamos a hacer lo más sencillo del todo, que es un dibujo. Sí. Simplemente un dibujo. Si sabemos más o menos la historia de la persona, pues a lo mejor podemos enfocar ese dibujo, el tema del dibujo. Pero si no, si aún no conoces nada, pues le dices simplemente que pinte. Y ya pintando, ya nos estamos contando. Estamos contando nuestro interior. Pero claro, la oportunidad de exteriorizarlo y poderlo ver. Bueno, vamos a recordar que el título de la charla que vas a ofrecer el próximo jueves es Papis, queréis conocerme para entenderme mejor, ¿no? Para entenderme mejor. Bien, perfecto. Sí. Que, en principio aquí comentábamos que quizá ese título no identifica exactamente esto que estás tú diciendo, pero seguramente tendrá relación y me lo vas a explicar. Sí. Hombre, una cosa, sí. Bueno, pues ese título, porque en realidad es eso, es conocernos para comprendernos. Sí. Entonces, de lo que se va a hablar es que gracias a en estos últimos tiempos se han ido pues unos avances en la tecnología, en las técnicas de visualizar el cerebro, y tenemos la oportunidad de ver cómo se desarrolla y cómo funciona. Entonces, es conocer eso para saberlo utilizar mejor. Para saber utilizar mejor el cerebro. No solo a nivel, digamos decir, en la escuela o académico para tener una correcta educación, una educación más fácil, sino a nivel en la vida, porque el cerebro es el órgano que por él o estamos bien, estamos felices, estamos tristes, porque es digamos, el que nos permite el contacto con el exterior. ¿Qué estímulo recibes? ¿Qué estímulo no recibes? Porque tu atención se centra en una cosa y no se centra en otra. ¿Cómo procesamos la información que nos viene del exterior? ¿Por qué yo la proceso así y a lo mejor Isabel, por qué la procesa de otra manera? ¿Y cómo reaccionamos luego ante esos estímulos? Porque eso sí, cada uno tiene un cerebro. No todos son iguales. Y unas emociones, y unos sufrimientos, y unas alegrías, todo eso se plasma en el dibujo, ¿no? Sí. No es para niños solamente, a pesar de que asociemos el asunto de los dibujos a los niños. Justo, la charla sí que va más enfocada a los niños. La charla la vamos a enfocar más a los niños, pero bueno, el título hemos supuesto una llamada a los papis, queréis conocerme para entenderme, pero ponte esta pregunta a nosotros mismos, ¿quiero conocerme para entenderme? Que en realidad es lo mismo. Muy interesante, la verdad es que, Isabel, creo que es la primera vez que hay algo así dentro de vuestra serie de charlas, ¿no? Sí, es la primera vez que contamos con ella y sí, bueno, la verdad que la arteterapia pues no es algo que esté tan difundido, creo, por lo menos a nivel de Almansa. Y, bueno. No, y sí, a nivel de España, bueno, en Barcelona y en todo esto más, pero en España está menos difundido que, por ejemplo, en el exterior, en Alemania o en Francia, que es que esa figura, el arteterapeuta, está en los centros educativos y también en el médico, en los médicos, en los centros médicos. Tú te formaste en Francia, sí, ¿no? Yo me formé, en un principio en Francia. Ajá. Ángela, ¿quiere esto decir a lo mejor que el papel es bastante más noble que la palabra? Quiero decir, ¿se refleja mejor lo que nos está pasando, lo que sentimos en el papel, que de palabra que quizá podemos mentir? Bueno, tú ya puede ser que vaya por ahí el tema, puede ser que porque el papel a lo mejor lo que refleja es el inconsciente. En cambio, si tú me preguntas si yo quiero quedar bien, te contaré algo que a lo mejor no se ajusta a la realidad. En cambio, el papel es mucho más noble, insisto. Sí, eso sí que es como más virgen, más inocente. Sí, más inocente. Y el lenguaje, lo que ocurre es que el lenguaje ya lo conocemos y entonces lo utilizamos, lo sabemos utilizar. Ajá. Mientras que con el dibujo, no solo dibujo, sino que con cualquier actividad plástica, con una escultura, un collage, con una imagen, porque la imagen, también se trabaja así en la arteterapia.
Porque yo me centro, por ejemplo, en ese árbol, si voy en un paisaje, en ese árbol y no en aquel. Claro. Bueno. Es mi ojo, mi mirada. En estos tiempos, en la sociedad que tenemos, que estamos viviendo, en estos momentos que vivimos, por tu experiencia, ¿se da que hay dibujos que se repiten muy habitualmente? Es decir, problemas similares. Sí, es verdad. ¿Y cuáles serían, por ejemplo, alguno de ellos? A lo mejor escucharnos menos centrados en la atención, te diría. Problemas, faltas de atención. Sí. La atención ahora últimamente está muy dispersa y las emociones. Las emociones, niños con problemas de emoción y problemas de atención. ¿Eso se refleja en un tipo determinado de patrón de dibujo, de expresión artística? Sí. Ajá. Claro, y en el material que, sobre todo si le dejas libertad para escoger material, en el material que el niño escoge y el tiempo a lo mejor que también está desarrollando esa actividad o esa creación. Pues desde luego muy interesante. Creo que vais a tener público, Isabel. Bueno, a ver si... Recordemos e invitemos a la gente. Sí, como siempre, los últimos jueves de cada mes, en este caso es el 23 de febrero, a las 8:30 en el Centro Joven, como siempre, pues tenemos nuestra cita. Vamos a intentar hacer una difusión mayor, en este caso, con esta propia entrevista. Sí. Sí, creo que va a haber una madre encargada de colgarlo en las redes sociales, y creo que hasta incluso en el WhatsApp, que es lo que más se ve. Sí. Porque bueno, queremos conseguir el lleno de las charlas. Sí. La última, que fue muy interesante, como todas creo, pero fue muy interesante y hubo más gente que en otras que han sido totalmente desastrosas, pero no. Y eso que no Isabel la gente es una mujer muy positiva, les aseguro a ustedes. O sea, para que diga Isabel que han sido totalmente desastrosas, que decir que estábamos los dos, tú y yo y poco más, ¿no? Bueno, pero esas han sido las menos. Esas han sido las menos. Pero que como también este mismo año hemos tenido charlas con un número muy bueno de gente, pues 70, 80 padres, esto da mucho... Sí. Eso es lo que creo que vale la pena, por lo cual vale la pena hacer este tipo de eventos. Entonces, pues es una excelente idea, porque las redes sociales hoy día lo mueven todo. Claro. Y si además de estar colgadas en las redes sociales, en Internet, además de eso se recibe por WhatsApp, esto se extiende. Es una telaraña que llega a muchas partes, ¿no? O sea, que está muy bien. Por eso también la hemos hecho la entrevista un poquito antes en tiempo. Sabes que otras veces la hemos hecho en la misma semana, 2 días después es la charla. En este caso es casi una semana después, con el fin de que dé tiempo a esta difusión que hemos comentado. Estupendo. Pues vamos a dejarlo aquí. Una última cuestión para Ángela y ya terminamos. ¿Se van a hacer ejemplos prácticos en esa charla? ¿Alguien podrá salir a dibujar y tú vas a interpretar? Es que sí. No, mi idea es empezar con ello. Empezar ya. Empezar con ello, además. Sí, porque aprendemos a través de la experiencia. Pues Ángela, muchas gracias. Esa es la idea.